El frío de Draxal 5 era un frío que no se podía explicar con cifras. No venía solo del aire ni de las piedras, sino del silencio de una luna olvidada, condenada por guerras antiguas y ahora usada como escenario de cacería para los clanes de sangre noble. El viento silbaba entre las ruinas oxidadas, y cada silbido sonaba como un lamento ahogado. Santiago avanzaba sin prisa. Su respiración era lenta, controlada. Las botas, sucias y desgastadas, pisaban cenizas frescas. Cada paso dejaba una huella marcada con sangre seca. No propia. Aún no. Estaba solo, y lo sabía, pero no indefenso. Desde hacía una hora sentía los ojos sobre él. Le gustaba que lo creyeran presa. Le daba ventaja. Cuando llegó a la plaza derruida del viejo templo, supo que era ahí. El sitio final. Sintió la vibración antes de verla, un leve cambio en la atmósfera, como si el universo mismo contuviera el aliento. Giró despacio. Ella estaba ahí. Majestuosa, salvaje, imponente. Caera no caminaba, se deslizaba como una sombra viva. Medía más de 2 metros, y su armadura parecía crecer sobre su piel como una segunda capa viva. Sus ojos, color ámbar ardiente, no parpadeaban. La trenza larga caía sobre su hombro derecho, adornada con huesos pequeños. Humanos. El último aún tenía anillos. La espada que portaba era hermosa y mortal, forjada en un metal azul oscuro que absorbía la luz. El filo vibraba, como si también tuviera hambre. Santiago levantó la mirada sin retroceder un solo paso. Así que tú eres el último, dijo Caera con voz ronca, grave, como una canción vieja con ecos de muerte. ¡Qué decepción! Esperaba un desafío. Todavía puedes correr, si eso quieres, respondió él, con una sonrisa sutil. Ella no rió. Avanzó un paso y levantó la espada. La punta se posó justo en su cuello, fría, pero sin apretar. Un gesto de advertencia, no de ejecución. Últimas palabras, ¿humano? Sí, respondió Santiago, inclinando apenas el rostro hacia el acero. Tu agarre es débil. Los ojos de Caera se entrecerraron. No porque tuviera miedo, sino porque, por un instante, sintió la duda. Él no mentía. Había algo en su voz. Seguridad. Desafío. No era arrogancia, era algo peor, experiencia. Santiago no le dio más tiempo. Su mano se movió con precisión quirúrgica, atrapando el filo de la espada entre sus dedos desnudos. Sangró. Claro que sangró. Pero no se detuvo. Con la otra mano lanzó a su rostro una ráfaga de polvo plateado que llevaba oculto entre sus ropas. Caera rugió. No era veneno. Era algo peor para una cazadora como ella, un químico que provocaba lagrimeo, visión borrosa y desorientación. Lo usaban los comandos humanos cuando estaban en inferioridad. No mataba, pero desnudaba el campo de batalla. Ella retrocedió, aullando entre dientes. No de dolor, sino de furia. Se limpió los ojos con rabia, la respiración acelerada, el cuerpo listo para matar. Cuando enfocó de nuevo la vista, Santiago ya estaba a escasos centímetros de su rostro. ¿Cómo te llamas?, preguntó él, tranquilo, casi curioso. Caera, hija del alto sangre de Malcar, comandante del círculo de caza lunar. Y te voy a matar. Hazlo bien entonces. Porque si fallas otra vez, yo no tendré tanta cortesía. Caera parpadeó. Algo en su estómago se retorció, y no era odio. Había enfrentado a cientos de enemigos. Todos temían. Todos suplicaban. Todos retrocedían ante ella. Pero este humano, este maldito humano. Su aliento se volvió más profundo. No sabía si lo quería atravesar o tocar. Santiago dio un paso atrás, despacio, con la mirada clavada en la suya. No bajó la guardia ni un segundo. ¿Qué clase de loco sonríe frente a su ejecución? ¿Y qué clase de cazadora tiembla ante un hombre sin armas? El eco de esas palabras pareció rebotar entre los escombros. La tensión era tan densa que podría haberse cortado con un cuchillo, o con la espada de Caera. Ella levantó su hoja de nuevo. Esta vez no había temblor en su agarre, pero sí otra cosa. Fuego, calor, confusión. Sus mejillas, normalmente grises, se tornaron ligeramente violetas. Corre, susurró. No. Quiero ver hasta dónde llega tu temblor. Y entonces Caera rugió como una fiera y atacó. Y Santiago no retrocedió. Dejó que se acercara. Y en ese instante, donde el filo rompía el aire a escasos centímetros de su cuerpo,
Ambos sintieron lo mismo, no era solo una pelea. Era un inicio, una declaración, un juego que ya no se podía detener. El impacto fue como un trueno contenido. La espada cortó el aire con furia, pero no encontró carne. Santiago se había movido, no por reflejo, sino por cálculo. La hoja pasó a milímetros de su mejilla, tan cerca que sintió el calor del metal vibrando con cada pulso de Caera. Ella giró sobre su talón, veloz, fluida, lanzando un segundo ataque que habría partido en dos a cualquier otro. Santiago lo esquivó inclinando el torso, dejando que la hoja rozara su chaqueta desgarrada. No contraatacó, solo observaba. Caera gruñó. No estaba acostumbrada a que sus presas duraran más de 10 segundos. El sudor comenzaba a perlar su frente. No por agotamiento físico, sino por algo más profundo. Algo que no podía controlar. Él se movía sin miedo, sin estrategia aparente, pero cada movimiento tenía intención. Cada paso era una provocación calculada. Cada mirada era un espejo en el que ella no sabía si veía a un enemigo, o a sí misma. ¿Qué eres exactamente? Escupió, sin detener su danza mortal. El error en tus cálculos, respondió él, esquivando por tercera vez. La hoja chocó contra una columna metálica detrás de él y soltó una vibración aguda. Caera retrocedió 2 pasos. No por miedo, por desconcierto. Santiago aprovechó el momento. Se lanzó hacia ella, no con golpes, sino con cercanía. Entró en su espacio, más cerca de lo que nadie se había atrevido jamás. Puso una mano sobre su muñeca y la otra sobre su cintura. Caera jadeó. No por la sorpresa del contacto, sino por lo que sintió en ese instante. Su cuerpo, entrenado para matar, reaccionó con una contradicción brutal. Su piel se tensó, y al mismo tiempo se encendió. Santiago la miró a los ojos. Ya no con desafío, con algo más profundo, más humano, más peligroso. ¿Vas a matarme o vas a temblar otra vez? Caera lo empujó con fuerza. Santiago rodó por el suelo y se detuvo de rodillas, respirando hondo. Sonrió. No de burla, de reconocimiento. Ya no eran enemigos. Eran opuestos con la misma energía. No juegues conmigo, gruñó ella, con la voz baja, entre dientes, como si estuviera luchando contra algo interno. No estoy jugando, respondió él sin levantarse. Solo quiero saber si eres más que una espada bonita y una cara furiosa. Caera apretó los dientes. Dio un paso hacia él, y luego otro. Su arma colgaba a un lado. Su sombra lo cubría por completo. Él la miraba desde abajo, sin agachar la cabeza. ¿Sabes cuántos humanos he cazado? No lo suficientes, si aún estás aquí, conmigo, susurró. Caera se agachó, y con la punta de sus dedos tocó la herida que él tenía en la mano, aquella con la que atrapó el filo antes. Santiago contuvo un gemido. No por dolor, sino por la extraña suavidad con que ella lo hacía. No entiendo lo que está pasando, dijo ella, como si confesara un crimen. Lo estás entendiendo perfectamente. Solo no sabes qué hacer con eso. Caera se levantó de nuevo, con el ceño fruncido. No sabía si debía golpearlo o alejarse. Ambas opciones dolían. Y eso la enfurecía aún más. Tú no tienes honor. Tú no tienes claridad. Y antes de que pudiera replicar, él se puso de pie con un movimiento seco, se acercó a ella con el pecho desnudo y sangrante, y murmuró. Mátame. Hazlo ahora. Caera levantó la espada. La apoyó sobre su cuello. El filo tocó la piel. Pero no bajó la hoja. Los ojos de ambos se encontraron. Ella tragó saliva. Él no parpadeó. Esto es estúpido, dijo ella, apenas audible. Esto es real, respondió él. Y en ese momento, Caera bajó la espada. No por clemencia, sino por desesperación. No podía matarlo. No por debilidad, sino porque algo en él la estaba matando a ella primero. Santiago exhaló. No de alivio, sino de aceptación. Entonces es cierto, susurró él. Eres como yo. Solitaria. Rota. Fiera. Caera lo miró en silencio. Su mandíbula temblaba. No por miedo. Por deseo de negar lo evidente. Se giró y se alejó, sin decir una palabra más. Pero no había huido. Porque al segundo paso, se detuvo. Y sin volverse, dijo. No me sigas, humano. Demasiado tarde, respondió él. Caera no sabía cuánto tiempo había caminado. El viento soplaba con fuerza,
levantando nubes de polvo rojo y ceniza negra que golpeaban su armadura como agujas invisibles. Los sensores de su traje pulsaban con advertencias térmicas, pero ella las ignoraba. No sentía el frío. Sentía otra cosa. Algo peor. Algo que ardía desde dentro. Santiago la seguía. No con pasos ruidosos, ni con arrogancia. Sus pisadas eran suaves, firmes, constantes. Como si conociera el terreno mejor que ella. Como si no temiera nada. Como si la siguiera no para atacarla, sino para entenderla. Caera se detuvo junto a los restos de una nave caída, parcialmente cubierta por la vegetación seca que crecía entre las grietas del suelo. Se apoyó contra el metal curvado y cerró los ojos, como si pudiera obligar a su corazón a calmarse. Pero no lo lograba. Entonces él habló. No viniste a matarme. No en realidad. Ella abrió los ojos lentamente. Santiago estaba allí, a unos pasos, con el torso cubierto de sangre seca y el rostro manchado de tierra. Pero había algo en el que seguía intacto, la mirada. Esa maldita mirada tranquila, firme, directa. ¿Y a qué crees que vine, humano? Preguntó ella, con voz más baja de lo habitual. A probarte. Caera apretó la mandíbula. No le gustaba esa respuesta. Porque sentía que tenía razón. Tú no sabes nada de mí. Sé que tus manos no temblaban cuando sostenías esa espada. Pero tu pecho, sí. La cazadora dio un paso hacia él. Estás jugando con fuego. Y tú estás hecha de él. Hubo un silencio largo. Uno que no necesitó palabras para llenar el espacio. El cielo sobre Draxal 5 comenzaba a teñirse de un púrpura denso. Las dos lunas menores asomaban tímidas en el horizonte, y el viento comenzaba a calmarse. Santiago dio un paso más. Luego otro. Y quedó frente a ella. Tan cerca que podía oler el metal caliente de su armadura, mezclado con algo más. Su olor. Su esencia. ¿Por qué no me mataste? Preguntó él, sin altanería. Solo curiosidad honesta. Caera parpadeó una vez, luego otra. Su voz se quebró apenas. Porque, en ese momento, pensé que si lo hacía, algo dentro de mí también moriría. Santiago inclinó la cabeza. Entonces estamos empatados. Porque cuando me diste la espalda, yo también sentí lo mismo. Ella respiró hondo. Su pecho subía y bajaba con fuerza. No por cansancio, sino porque sus emociones se estaban liberando como una presa rota. Caera, la cazadora de cazadoras, la hija del alto sangre, la campeona lunar, estaba atrapada en algo que no comprendía. Y frente a ella había un hombre sin linaje, sin armadura, sin escudo, que no la veía como una amenaza, sino como algo que valía la pena mirar más allá de la superficie. ¿Qué quieres de mí, Santiago? Él sonrió. Pero no fue una sonrisa de conquista. Fue una de esas sonrisas que nacen cuando alguien encuentra algo valioso y no quiere romperlo. Quiero que me muestres quién eres cuando bajas esa espada. Quiero que me mires no como enemigo, sino como igual. Caera cerró los ojos por un segundo. Como si eso le diera fuerza para aceptar lo que ya sabía. Que ese humano la había alcanzado no con fuerza, sino con verdad. Y eso dolía más. Cuando volvió a abrir los ojos, su mano se alzó lentamente. Santiago no se movió. Ella colocó la punta de su dedo en el centro de su pecho desnudo, donde había una cicatriz vieja, marcada como una estrella rota. ¿Y tú? ¿Quién eres cuando no estás sonriendo? Santiago no respondió. Solo tomó su mano. La sostuvo con suavidad, pero sin permitir que se alejara. Su pulgar acarició la unión de los dedos de ella, y la piel de Caera se erizó. Alguien que ya ha perdido todo, menos esto. ¿Esto? Este momento contigo. Caera apretó los labios. Su respiración era errática. Sus sentidos gritaban que lo apartara, que lo rechazara. Pero su alma suplicaba quedarse. Y entonces, con un movimiento lento, inseguro, sus labios rozaron los de él. No fue un beso de victoria, ni de entrega. Fue un beso contenido, tembloroso, silencioso. Como una tregua no hablada entre dos mundos que no deberían tocarse, pero que ya no podían evitarlo. Santiago la sostuvo, sin invadir, sin forzar. Solo acompañó el temblor que ella no podía disimular. Y cuando se separaron, sus frentes quedaron apoyadas una contra otra. Caera susurró. Esto no puede pasar. Santiago respondió, también en un susurro. Entonces haz que no pase. Ella cerró los ojos. Pero no se alejó. Y esa fue su respuesta.
La noche cayó por completo sobre Draxal 5. Pero el fuego que ardía bajo su piel iluminaba más que todas las lunas del sistema. El amanecer en Draxal 5 no traía calor, solo una luz pálida que teñía las ruinas de un gris azulado como el acero. Entre escombros, en lo alto de una estructura semiderruida, Kaera miraba el horizonte con los brazos cruzados y el ceño fruncido. Había pasado la noche en vela, observando, pensando, peleando con algo que no podía tocar pero que la devoraba por dentro. Santiago dormía no muy lejos de ella, apoyado contra un bloque de metal caído. Su respiración era tranquila, como si no estuviera en medio de un mundo que no lo quería, como si confiar en ella fuera natural. Ese detalle la enfurecía y la atraía al mismo tiempo. Kaera bajó por la estructura con pasos ligeros, felinos. Se acercó a él sin hacer ruido. Lo observó con cuidado, como si intentara descifrar qué demonios lo hacía tan distinto a todos los que había conocido. No era fuerte en el sentido clásico. No tenía implantes, ni blindaje, ni tecnología avanzada. Pero había una voluntad cruda en él. Un alma sin cadenas. Cuando se arrodilló frente a él, Santiago abrió los ojos. ¿Siempre vigilas a quien te besa? Murmuró sin moverse. Siempre vigilo a quien me hace sentir débil. ¿Y ahora? ¿Cómo te sientes? Kaera no respondió de inmediato. Sus ojos viajaron por su rostro, su cuello, su pecho cubierto de cicatrices viejas. No de heridas limpias de batalla, sino de sobrevivencia. Confundida. Eso es mejor que vacía. Kaera se quedó en silencio unos segundos más. Luego desvió la mirada. Se sentó junto a él, sin tocarlo. Solo lo suficiente para compartir el mismo espacio. Esto es peligroso, Santiago. No sabes lo que implica para mí sentir algo por un humano. Tú tampoco sabes lo que implica para mí estar aquí sin huir de ti. Tú eres un loco. Tú estás empezando a gustar de los locos. Un leve suspiro escapó de sus labios. Por un instante, quiso olvidar todo. Su nombre, su clan, su deber. Quiso ser solo ella. Solo Kaera. Solo una mujer que por primera vez no tenía que luchar para ser vista, porque ya alguien la había mirado sin temor. Pero la realidad era terca. Un zumbido agudo rompió la calma. Desde el cielo, 3 naves de patrulla cruzaron sobre ellos a baja altura. Los estandartes del clan Malkar ondeaban en sus alas. Habían llegado refuerzos. Eso significaba solo una cosa, la cacería aún no había terminado. Y ella era parte de ella. Con o sin voluntad. Kaera se levantó de golpe. Nos encontraron. Santiago también se puso de pie, sin pánico, pero con alerta. ¿Nos? Ella dudó una fracción de segundo. Luego asintió. Sí. A los dos. ¿Y qué se supone que pase ahora? Kaera miró al cielo. Su rostro había vuelto a la máscara de guerrera. Pero sus ojos no podían mentir. Tengo que entregarte. O matarte. Es la única forma en la que ellos me permitirán regresar. ¿Y si no lo haces? Seré casada como una traidora. Dejaré de ser hija de nadie. Santiago se acercó. No como prisionero. Como hombre. ¿Vale la pena eso? Ella no lo miró, pero sus dedos temblaron ligeramente. No lo sé, pero tú me estás obligando a preguntármelo. La primera nave descendió a tierra con un rugido. Guerreros con armaduras negras emergieron de su interior. No atacaron de inmediato. Se limitaron a rodearlos. Kaera levantó la mano, en señal de que ella tenía el control. Uno de los líderes se acercó. Era su hermano mayor, Rhalkar. Su mirada era hielo puro. Kaera. ¿Qué es esto? Mi decisión, dijo ella sin vacilar. Rhalkar observó a Santiago. Luego a ella. Frunció los labios. ¿Te acostaste con la presa? No es tu asunto. Te va a costar el nombre, hermana. Y quizás la vida. Entonces que me lo cueste. Santiago, en silencio, se colocó a su lado. No dijo una palabra. Pero su presencia era firme, recta, inviolable. Como si supiera que en ese instante, su vida estaba en manos de algo más grande que la fuerza. Estaba en manos de una mujer en guerra consigo misma. Rhalkar levantó su arma. Kaera desenfundó la suya. Y entre hermanos, comenzó la verdadera batalla. Los soldados de élite del clan Malkar rodeaban el claro como una jauría bien entrenada. No se movían con prisa. Su disciplina era perfecta, fría, sin emociones. Habían sido criados para obedecer, no para dudar. Pero esa mañana, frente a ellos,
Su mejor cazadora se había convertido en un dilema. Caera mantenía su postura con la espada en mano. El aire vibraba con tensión. El rostro de su hermano mayor era una máscara de decepción. «Hermana, no hagas esto», dijo Ralcar con voz grave. «Baja a esa hoja. Entréganos al humano y serás perdonada. Volverás a casa con honor». «Esa casa nunca fue mía», respondió Caera sin parpadear. Ralcar dio un paso al frente. Su armadura era más pesada que la de los otros, decorada con runas doradas. Su rango de comandante le permitía ejecutar sin permiso del consejo. Si decidía matarla allí mismo, nadie lo detendría. ¿Por este?, dijo señalando a Santiago, como si nombrarlo fuera una ofensa. ¿Por un ser que no tiene clan, ni linaje, ni sangre digna? Por alguien que no me ve como una herramienta, contestó ella. Por alguien que me miró, y no quiso controlarme. Solo entenderme. Santiago estaba detrás de ella, pero no escondido. Sus ojos no buscaban rutas de escape. Miraban directo a Ralcar. No con desafío, sino con una firmeza inquebrantable. No era un guerrero, pero tampoco un esclavo. Ralcar frunció los labios. Esto es una enfermedad. Lo que sientes. Lo que estás haciendo. Una debilidad que nos arrastrará a todos al deshonor. Caera alzó la barbilla. Entonces déjame ser débil. Esa frase selló su destino. Ralcar alzó el brazo y los soldados activaron sus armas. El zumbido de la energía cortando el aire llenó el claro. Santiago dio un paso hacia Caera, dispuesto a interponerse, pero ella lo detuvo con una mano en su pecho. No. Si muero, que sea de pie. No detrás de ti. A tu lado. Los soldados se preparaban para atacar. Pero antes de que la primera descarga fuera disparada, algo sucedió. Una explosión sorda retumbó detrás de ellos. De entre los árboles surgió un grupo de insurgentes, rebeldes que se ocultaban en Draxal 5, esperando el momento para atacar al clan dominante. Confusión. Gritos. Fuego cruzado. Caera aprovechó el caos. Tomó la mano de Santiago y lo arrastró con fuerza hacia una trinchera natural entre rocas. Allí se protegieron mientras los disparos resonaban alrededor como una tormenta de metal. ¿Quiénes son esos?, gritó él, cubriéndose la cabeza. Gente que quiere lo mismo que yo, respondió ella jadeando. Romper el maldito ciclo. Santiago se asomó entre las piedras. Vio a Ralcar peleando con fiereza, y a varios de sus soldados caer. Los rebeldes avanzaban con armas rústicas, pero una furia casi sagrada en sus ojos. Caera miró a Santiago. Su rostro estaba cubierto de polvo y sudor. Pero sus ojos brillaban con algo más que adrenalina. Brillaban con amor. No debiste seguirme, humano, susurró ella. Pero lo hice, respondió él. Caera lo tomó del cuello y lo besó. No con suavidad. Fue un beso salvaje, desesperado, con la certeza de que podrían morir en cualquier momento. Era una promesa. Una decisión. Cuando se separaron, el estruendo se había reducido. Los rebeldes habían ganado tiempo, pero no el terreno completo. Ralcar seguía con vida, herido en un brazo, pero aún con órdenes que dar. Caera se levantó y ayudó a Santiago a hacerlo también. Tenemos que terminar esto. No puedo correr toda la vida. Entonces pelearemos juntos, dijo él. ¿Sabes usar un arma? No necesito una para protegerte. Caera sonrió. Eso fue lo más estúpido y hermoso que alguien me ha dicho. Le entregó un cuchillo largo, de hoja curva. No era mucho, pero era algo. Juntos salieron de la trinchera. Ralcar los vio y levantó su arma, pero dudó. Esa duda le costó. Una lanza de energía lanzada por un rebelde lo alcanzó en la pierna. Cayó con un rugido de rabia, no de dolor. Caera se acercó. Le apuntó con su espada. No dijo nada. Ralcar escupió sangre y la miró con rencor. Máteme. Hazlo tú. Así completarás tu traición. Caera bajó la espada. No eres digno de morir por mi mano. Lo dejó allí. Y entonces tomó la mano de Santiago. A partir de ahora, no tengo clan. No tengo nombre. Tienes el mío, si lo quieres. Ella lo miró, y por primera vez en su vida, una lágrima solitaria descendió por su mejilla. Dímelo. Santiago. Solo Santiago. Pero contigo, soy mucho más. Ella cerró los ojos un segundo. Luego asintió. Entonces vámonos. Y mientras el humo seguía levantándose y los cuerpos quedaban atrás, los dos caminaron hacia el bosque.
hacia lo incierto, hacia lo nuevo. No eran héroes. No eran leyenda. Eran solo dos almas que eligieron no rendirse. El silencio que quedó tras la batalla era distinto al de antes. Ya no era el silencio tenso de la espera, ni el de la amenaza latente. Era un silencio nuevo, más denso, más real. El tipo de silencio que queda cuando lo imposible sucede. Caera caminaba al lado de Santiago entre los árboles altos del bosque de ceniza, donde la vegetación parecía hecha de hierro oxidado. Los rebeldes habían cesado su persecución. Ralcar había sido capturado con vida, y las fuerzas del clan Malcar se habían replegado. Por primera vez en décadas, Draxal 5 no estaba bajo control total. La luna estaba rota. Y de esa ruptura nacía algo distinto. Santiago cojeaba ligeramente. No por una herida grave, sino por el agotamiento acumulado. Caera lo observaba de reojo, sin hablar, pero sin soltar su mano desde que salieron del campo de combate. ¿Cuánto falta para el escondite?, preguntó él, con una sonrisa forzada. 1 hora caminando. Menos si me dejas cargarte. No necesito que me cargues. No sería por necesidad, dijo ella, deteniéndose frente a él. Sería porque quiero. Santiago alzó una ceja. ¿Así tratas a todos tus humanos? Solo a los que no tiemblan cuando los beso. Ambos rieron. No por la broma, sino por lo que significaba poder reír juntos después de tanto. Cada paso que daban los alejaba más de la estructura rígida del clan, de los grilletes de la tradición, de la sangre impuesta. Y los acercaba a un lugar desconocido, sí, pero elegido. Al llegar al refugio oculto en una caverna natural, los esperaba una escena distinta. Varias figuras los recibieron con miradas cuidadosas. No eran soldados, ni cazadores. Eran desertores, exiliados, buscadores de algo nuevo. Algunos eran de razas que Caera jamás había respetado. Ahora los miraba de frente. Ya no como inferiores, sino como iguales. Una anciana, de ojos completamente blancos y piel arrugada como la roca volcánica, se acercó a Caera. No dijo su nombre. Solo extendió la mano y la tocó en el pecho. Tus pasos ya no suenan como los de una cazadora. Has elegido. Caera asintió. Sí. Y no me arrepiento. La anciana miró a Santiago y luego sonrió con lentitud. Entonces no estás perdida. Estás al principio. Aquella noche, por primera vez en años, Caera durmió sin armadura. No porque no estuviera en peligro, sino porque, por fin, había encontrado un lugar donde no tenía que fingir fuerza todo el tiempo. Santiago la abrazó por detrás, y por un largo rato, ninguno de los dos dijo nada. ¿Qué ves en mí, realmente?, preguntó ella, en voz baja. Veo a la mujer que desafió su mundo entero, por un instante de verdad. ¿Y tú?, susurró ella. ¿Qué eres, Santiago? Soy el humano que dejó de correr cuando encontró a alguien que valía cada herida. Caera se giró y lo besó, esta vez con ternura. Fue distinto al primer beso, distinto al salvaje, al desesperado. Fue un beso tranquilo, suave, largo. Un beso que decía, ya no tenemos que huir. Pasaron las semanas, y los días dejaron de contarse con miedo. Caera comenzó a entrenar a los más jóvenes en el arte del combate no para matar, sino para sobrevivir con dignidad. Enseñó lo que ella nunca recibió, respeto por el otro, control sobre la furia, compasión en la victoria. Santiago enseñaba estrategia, medicina básica, y contaba historias de la tierra, que los niños escuchaban como leyendas. Todos lo llamaban el que no teme. Y aunque él siempre se reía de eso, Caera sabía que no era un título exagerado. Era real. Una mañana, al borde de un lago seco, ella le tomó la mano y se la colocó sobre su abdomen. Hay vida, dijo sin preámbulos. Santiago se quedó mudo unos segundos. Luego sus dedos temblaron levemente. ¿Estás segura? Lo escuché anoche. Dentro de mí. Su ritmo. No me equivoco. Él no dijo nada. Solo la abrazó. Fuerte. Lento. Profundo. ¿Y tú?, preguntó ella, con un brillo extraño en los ojos. ¿Estás listo para ser el primer humano que cría a un hijo mestizo en tierra de exiliados? Estoy listo para hacer lo que tú necesites. Siempre. Meses después, cuando el pequeño nació, su piel era oscura como la de su madre, pero su mirada era la misma de Santiago. Tranquila. Directa. Valiente. Caera lo llamó Elión. Un nombre prohibido en su cultura. Un nombre que significaba en el lenguaje antiguo, el que no pertenece a nada, porque vino a cambiarlo todo.
Los clanes nunca la perdonaron. La historia oficial decía que Caera había muerto en combate, pero las ruinas de Draxal V, con los años, se llenaron de flores extrañas. Y en lo más profundo del bosque, una familia creció con fuerza. Una mujer que había sido forjada para matar. Un hombre que fue ignorado por todos los imperios. Y un hijo que sería más que ambos. Juntos. Vivos. Libres. Felices.